5. Class number 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Tonight, we're going to speak about different topic from the ground. The last class we reviewed about the cardinal numbers, or we reviewed about the verbs, many verbs in English, and we form sentences. For example, the verb to go. I go to school, positive. I don't go to school, negative. Do you go to school? Question. The third person, she has money, positive. She doesn't have money, negative. Does she have money? That's a question. We talked about the verb to have. I have, I don't have, and do you have. We also talked about the verb to have, which is in Spanish, tener. But in Spanish we say, yo tengo hambre. But in English we don't say, yo tengo hambre. We don't say, I have hungry. We say, I am hungry. Because we feel it, lo sentimos. Lo que no se puede ver ni tocar, no se utiliza el verbo to have. I have cold. Tengo frío, no. I am cold. I have hot. Tengo calor, no. I am hot. We say I am if you don't see it and you can't touch it. Si no lo puedes sentir, ni lo puedes tocar, no se utiliza el verbo to have. Solamente el paso. Por eso se dice I am 20 years old. Tengo 20 años de edad. O I am 20. Porque los años no se ven, los años pasan, por eso utiliza la conjugación del verbo to have. It was on class number 4. Eso fue en la clase número 4. Class number 5 for today, I'm going to speak about the question words. Vamos a hablar de los pronombres interrogativos, que ya habíamos hablado antes, pero son muy importantes y por eso están en la unidad número 5. Dice aquí, what, W-H-A-T, W-H-A-T, what, ¿qué? Se traduce literalmente como qué, pero si tiene el verbo to be, entonces ese question word se traduce como cuál. Por eso se dice, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Y no se dice qué es tu nombre. What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál? Porque tiene el verbo to be, is o are. Si no tiene la conjugación del verbo to be, es interrogativo se traduce como qué. What do you study? ¿Qué tú estudias? What do you read? ¿Qué lee? What do you do? ¿Qué hace? What do you make? ¿Qué hace para la cocina? ¿De comer o de beber? What? Where? ¿Dónde? Where? La H es muda, por eso no se dice where, se dice where. Y what también se dice W-A, y la H sigue siendo muda. Where do you live? ¿A dónde tú vives? When? ¿Cuándo? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? También la H es muda. La W-H, la H es muda, siempre y cuando no tenga la vocal O. Ejemplo, who, ¿quién? W-H-O, W-H-O, who. Por eso ahí la H no es muda y suena como J. Who. How are you? ¿Cómo está? How do you feel? ¿Cómo te sientes? H-O-W, H-O-W. La H no es muda porque tiene la vocal O. Y por eso se pronuncia how. Which, ¿cuál? Como no hay vocal O, no suena la H. Which is my food? ¿Cuál es mi comida? Which is my classroom? ¿Cuál es mi clase? Which is my chair? ¿Cuál es mi silla? ¿Cuál para seleccionar? Acuérdense que cuál para identificar es what con el verbo to be. What is your name? Para identificar. But which is my book? ¿Cuál es mi libro? Para identificar, que es diferente, que se escribe which. Why? ¿Por qué? W-H-Y, W-H-Y. ¿Qué? Para preguntar. Why do you study? Because it's important. Porque es importante. Because es cuál o por qué para contestar. ¿Por qué para contestar? Y why,
¿Por qué? Para preguntar. Cada vez que se pregunta con why, se contesta con because. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Because I want to learn. Porque quiero aprender. Why do you study English? Because it's important. ¿Por qué estudiar inglés? Porque es importante. Why? Because. Why? Because. Now, it's very important. Question words. Pronombre interrogativo. Question words. We use it with the auxiliary. Lo utilizamos mayormente con los auxiliares. Why do you? Why does she? What do you? Primero el pronombre interrogativo y luego el auxiliar que hace la pregunta. Como se llaman question words, son para hacer preguntas, pronombres interrogativos. Es very important. Habíamos hablado antes de esos pronombres, pero se usan tanto que también están en la unidad número 5. So it's very good to review it. Es bueno que usted lo repase y lo repita una vez más y haga preguntas con ellos. The second part of this, la segunda parte de esta clase de hoy, tenemos el gerundio. El gerundio, que en inglés se llama present continuous, presente continuo, pero también le llaman gerundio, gerundio. Este gerundio se utiliza en inglés con la conjugación del verbo to be. En español se utiliza con la conjugación del tiempo estar, pero en inglés se utiliza con la conjugación del verbo to be, que es ser o estar en español. Ejemplo, los verbos en español, para pasarlo de un presente simple a un presente continuo, gerundio, se le agregan ando, endo y endo. Y se utiliza con la conjugación del verbo to be, estar. Por eso se dice, yo estoy trabajando. Él está estudiando. Nosotros estamos leyendo. Esa conjugación ando, endo y endo es la que forma el gerundio o el presente continuo en español. En inglés es mucho más fácil porque esa conjugación solo se forma con ing. A los verbos que le agregan una i latina, una n y una g y ya pasan al gerundio. Ejemplo, eat, comer, eating, comiendo, pero teniendo en cuenta cuál es la consonante que termina. Eat termina en t, eating, comiendo. Drink termina en k, drinking, bebiendo. Swim, nadar, termina en m, swimming. Sleep, dormir, termina en p, sleeping. Talk, hablar, termina en k, talking. Igual que speak, speaking. Las últimas consonantes le dan el sonido y es más fácil en inglés porque usted solamente le agrega ing a la consonante. ing. Si el verbo termina en una vocal, todos los verbos en inglés terminan en dos vocales, en la vocal O y en la vocal E. No hay verbos en inglés que terminen en la vocal A, en la vocal I latina y en la vocal U. No hay verbos, solamente terminan en dos, en la vocal O y en la vocal E. Si el verbo termina en la vocal O, el gerundio se le agrega completamente con su vocal O, ing, como el verbo to do, doing, como el verbo to go, going. Esa vocal O no se elimina. Pero si el verbo termina en la vocal E, como el dance, bailar, dancing, se elimina la vocal E para poder agregar ing. Drive, conducir, se escribe driven. Esa vocal E se elimina para usted colocar la ing. Driving, conduciendo. That happened with all the verbs. Eso pasa con todos los verbos. Pero en inglés tiene una situación que usted no puede formar el gerundio o el progresivo si no tiene la conjugación del verbo to be. I am working. I am studying. Estoy estudiando. I am cooking. I am eating. Siempre hay con la conjugación del verbo que esté. Negativo. She's not dancing. He's not working. We are not playing. Ese negativo del verbo to be, el N-O-T o la contracción isn't, que es lo mismo. No se puede colocar el gerundio si usted no tiene conjugación del verbo to be. Y si va a hacer pregunta, la hace directamente con el verbo to be. Are you studying? Are you working? Are you cooking? Are you talking to me? Yes, I am.
No, I am not. It goes in Spanish, German, gerundio. Pero el gerundio en inglés es un poquito más extendido que en español, porque en español solamente se forma con la conjugación estar y ando, endo, yendo. En inglés hay frases y verbos que no se le coloca el verbo to be, pero que tienen un gerundio delante, porque así se usa en inglés. Ejemplo, si yo voy a decir, yo tengo deseo de beber café, o tengo ganas de beber café. Tengo deseos o tengo ganas, es un verbo en inglés que feel like. Feel de sentir y like de gustar. El verbo compuesto se une y se forma la frase. Feel like. Feel like. Eso es sentir deseo o sentir ganas de. Pero no se traduce si tú no tienes un gerundio delante. Ejemplo. I feel like drinking coffee. Tengo deseo de beber café. I don't feel like working today. No tengo deseo de trabajar hoy. What do you feel like doing? ¿Qué tienes deseo de hacer? Feel like, más un gerundio delante, significa tener deseo de. No tiene sentido en español, pero sí en inglés lo tiene. Porque esa frase se forma. También, delante de cualquier preposición. Ejemplo, for, que significa por o para. Thank you for coming. Gracias por venir. Thank you for calling. Gracias por llamar. Thank you for calling. Gracias por llamando. Gracias por viniendo. Así es que es en inglés. En español no. En español dice gracias por venir. Pero en inglés se dice gracias por viniendo. Thank you for coming. Gracias por llamando. Así que se dice en inglés. Thank you for calling. Thank you for helping me. Gracias por ayudarme. Esa frase se forma de esa forma, con las preposiciones delante. Gerundio, pero no se usa el verbo to be. Otra cosa. After, que es una preposición que se utiliza mucho. After, después. After sleeping, después de dormir. After eating, después de comer. After drinking, después de beber. ¿Por qué se dice después de comiendo, después de bebiendo? Bueno, porque esa es la preposición que va. Y así se dice en inglés. En español no se utiliza ese gerundio. Dice gracias por comer. Pues en inglés se dice thank you for eating, por comiendo. Before, antes, que se utiliza en toda la medicina. Shake it before drinking. Sacúdala antes de beber. Study before taking the test. Estudie antes de tomar el examen. Think before talking. Piense antes de hablar. Think before talking. Es porque before es antes. Y es una preposición. Y es una regla en inglés colocarle la ing. Without, sin. Without. Without eating, sin comer. Without sleeping, sin dormir. Without talking, sin hablar. Without thinking, sin pensar. Without working, sin trabajar. Without working. No podemos decir without to work. Hay que decir without to work. ¿Y por qué? Porque without es una preposición de tiempo. Y antes de la preposición, el verbo que va en gerundio. Es una regla no en español, en inglés. The other one is of. Otra preposición que tenemos es of. Una O y una F que significa de. I'm tired of working. Estoy cansado de trabajar. Of working. I'm tired of studying. Estoy cansado de estudiar. Tired of studying. Tired of talking. Cansado de hablar. Of talking. Esas preposiciones. Es una regla en inglés que antes de cualquier preposición de tiempo, el verbo que le sigue debe ir colocado en ing. Si usted no lo hace así, está hablando mal en inglés. Si usted dice, thank you for to come, gracias por venir, no. Eso está mal, pero muy mal en inglés. Thank you for coming, porque en las preposiciones no se puede colocar el verbo sin una ing, que es un gerundio permanente en cada preposición. That's very important. Eso es muy importante. And good to know, y bueno aprender, porque no hace mucho caso cuando usted está hablando inglés, bueno, que debe acordarse de esa regla en inglés que no está en español. La regla que está en español y que está en inglés también son más fáciles de aprender. Pero las reglas que tenemos en inglés que no existen en español, viceversa,
son difíciles de aprender, hay que acostumbrarse a ellos, porque tenemos un idioma diferente, o reglas diferentes. Ok, preposition of places, también tenemos algunas preposiciones de tiempo, de lugares, como son in, que habíamos hablado antes de in, que se traduce en, para ubicar un lugar, in my house, in Dominican Republic, o un lugar encerrado, in the kitchen, in the bathroom, in, es como en español. In significa en, para ubicar lugares. Ahora, a diferencia en inglés, que a veces tenemos on o en, que también significa en, pero sobre de. On the desk, en el escritorio, on the floor, on the bed, on the motor, on the truck, on. Con los niveles de transporte siempre se utiliza on, a menos que sea un taxi o un carro. Usted dice in the car, en el carro, in the taxi. ¿Cómo se dice en el autobús? On the bus. En el avión, on the plane. En el motor, on the motor. En la camioneta, on the truck. Siempre on. En el caballo, on the horse, porque el animal siempre, o en la bicicleta, on the bike. La preposición on, encima de, como transporte, también significa en. Con los días de la semana, habíamos hablado que los días de la semana se utiliza la preposición, no el artículo. El lunes, on Monday. ¿Cómo se traduce en inglés? De. ¿Y se puede decir de Monday? No. Utiliza una preposición como los días de la semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Con los meses del año, en enero, in January, in February, in March, in April, in May, in June, in July, in August, in September, in October, in November, in December. Ahora, si hay una fecha dentro del mes, entonces no se utiliza ahí, habíamos dicho. El 25 de enero, on January 25th, se dice así, porque se dice on si hay una fecha dentro del mes. Bien, aquí tenemos también algunas preposiciones de lugares, eso lo vamos a ir aprendiendo por partes. Tenemos under, debajo, under. También tenemos en esta clase between, entre. Pablo is between María and José. Pablo is between María and José. Entre, en medio. También tenemos in the middle, en el medio, cuando se habla de un círculo. In the middle. She's in the middle, en el medio de una ronda o de un círculo. También tenemos behind, detrás. Behind. Y tenemos también next to, al lado, próximo. Next to. Y tenemos in front of, frente a. In front of. También tenemos on the right, a la derecha. On the right, on the left, a la izquierda. On the right, on the left. Son preposiciones de lugares que se utilizan para ubicar tiempos y lugares. Also, over here, también tenemos acá las reglas de los adjetivos. En español, los adjetivos calificativos que se utilizan para personas, animales y cosas. ¿Qué es un adjetivo calificativo? El adjetivo calificativo es lo que se dice de una persona, de un animal o una cosa, sea positivo o negativo. Ejemplo, malo, bueno, feo, grande. Todo lo que usted dice de un animal, de una cosa o de una persona son adjetivos calificativos. En español, nosotros utilizamos el sustantivo primero y luego el adjetivo calificativo. Es decir, para decir un hombre malo, primero usted dice hombre y luego dice malo. Una mujer elegante, primero dice mujer y luego dice elegante. Porque se utiliza el sustantivo primero y luego el calificativo. En inglés se hace inverso. Ejemplo, a bad man, un malo hombre. A beautiful woman, una elegante mujer. A blue house, una azul casa. Así se dice en inglés, porque se utilizan los adjetivos calificativos primero y luego se utiliza el sustantivo, inverso al español. O sea, cuando estamos hablando inglés, si usted va a calificar o a utilizar un calificativo, debe saber que los adjetivos calificativos en inglés van primero que los sustantivos, que es inverso al español. Ahora,
Si hay dos adjetivos, como es el caso de los colores, se utiliza el color primero y luego se utiliza el adjetivo. Ejemplo, yo voy a decir una casa grande azul. Una casa grande azul. ¿Qué utilizamos? El primer adjetivo, que es el color, blue, y luego grande, big, y luego que va el sustantivo. A blue big house. A blue big house. Los dos adjetivos calificativos van delante del sustantivo, pero en este caso se utiliza el color primero, ¿verdad? Un perro negro grande. ¿Cuál es el adjetivo principal? El color, black. El segundo, big. Y el tercero, que es el sustantivo, perro. Entonces usted va a decir, a black big dog. Black big dog. Black es el adjetivo principal, que es el color, grande, que es big, y luego el sustantivo que tenemos aquí. That's very good. Eso es muy importante, aprender la ubicación de los adjetivos, los sustantivos y los colores en inglés, que son inversos al español. Bueno, ahora vamos a utilizar unos 2 o 3 minutos para acordar las frases principales que dimos la semana pasada y las frases principales de la congregación, que son las frases bíblicas. Nosotros no olvidamos las frases bíblicas porque siempre las practicamos. God, Dios. The Lord, el Señor. The Lord, acuérdense que en la clase te explicamos, la 2. The Lord, el Señor. Solamente se dice The Lord, el Señor, para nuestro Dios celestial, ¿verdad? Nuestro Padre celestial. No se dice Sir, porque ser el Señor para un hombre cualquiera, no para el Padre. Para nuestro Padre celestial solamente se dice The Lord. Holy Spirit, Espíritu Santo. Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ah? In the name of the Father, nombre del Padre, the Son, el Hijo, and the Holy Spirit. Holy Spirit, tenemos Holy, que es Santo. Spirit, tenemos también Espíritu. The Bible, nos acordamos, the book, nuestro libro celestial. The book, the Bible, the church, la iglesia. The members, los miembros. Members, Christian people, persona cristiana. Christian people. God bless you, Dios te bendiga. God willing, si Dios lo permite. God willing. Worship, adoración. Worship, adoración. Worship leaders. Worship leaders, adoradores. Worship team. Recordemos que worship es adorar. Y de worship leader habíamos hablado que es la persona encargada de adoración. Ahora, the worship team, el equipo de adoración, es team, equipo y worship. To pray, orar, to pray. We pray. Get on your knees, de rodillas. Bueno, bow your head, bajen la cabeza. Get on your feet, pónganse de pie. Let's praise the Lord. Alabemos al Señor. Praise, alabar. Sin, el pecado. We sin every day. Heal of my soul, cura mi alma. Heal, curar, ya hemos visto. Soul, alma. My heart, mi corazón. My heart. Chapter, capítulo. Verse, versículo. Habíamos ya estudiado los 5 libros de la Biblia. Ya para la clase 6 vamos a aprendernos 5 más. Tenemos Génesis, tenemos Éxodo, Levítico, Deuteronomio, me faltó uno. Génesis, Éxodo, Levítico, Number, que es número, and Deuteronomio. Habíamos practicado esos 5. Ya para la clase número 6 seguimos practicando la clase, los libros 6, 7 y 8. Por último, la primera clase nosotros dimos God bless you, Dios te bendiga. Welcome to the church, bienvenido a la iglesia. God bless you, Dios te bendiga.
Follow me, please. Sígame, por favor. Have a seat. Tome asiento. That's all the class for today. So, thank you for your participation in the class. Gracias por su participación en la clase. Sigan estudiando. Acuérdense, clase por clase. Así se aprende, clase por clase. Acuérdense, cuando lleguemos a la clase número 10, ya todo lo que vamos a explicar va a ser en inglés. Todo lo que vamos a explicar en el nombre de nada en español, para que usted se concentre más y trate de entender la clase explicada en inglés. Thank you very much for your attention. Have a good night and God bless you. Dios te bendiga.